Muy bien. Ahora, aquí es donde ya es la parte nueva que tendríamos que empezar a ver ahora. Recording in progress. Cuando estamos hablando en ecología, uno de los principales aportes de la ecología ha sido una mirada más amplia, ¿no? Una mirada más amplia frente a enfoques de ver la ciencia o de estudiar, ¿no? De investigar, mucho más analíticos. ¿Cuándo es que se da esta transformación de la mirada holística a la analítica? Es cuando aparece un instrumento muy importante, ¿no? ¿Cuál es este instrumento importante que surge hace unos siglos y que determina un cambio notable en las ciencias naturales? Por su capacidad de poder observar cosas a una escala más fina. ¿Cuál es este instrumento, chicos? Ustedes van a estar viendo en biología. Es una de las primeras cosas de las que hablo, en biología general. Diana. ¿El microscopio? El microscopio, ¿no? Con la aparición del microscopio se inicia toda una era de investigaciones utilizando o pudiendo ver más bien, utilizando el microscopio, organismos o subunidades celulares, ¿no? Gracias a la potencia de los microscopios. Primero son los microscopios ópticos simples, ¿no? Y ahora en estos tiempos tenemos los microscopios electrónicos. De hecho, creo que les comenté que la universidad tiene un microscopio electrónico, ¿no? Que está en el Instituto de Biotecnología, y de hecho un profesor de biología es el jefe de esta área de microscopía. Entonces, pero no es que esté mal, sino que se da un giro en la naturaleza de las investigaciones, en el sentido de la precisión o del análisis hasta el mínimo detalle de los seres vivos, ¿no? Ahora, una mirada mucho más analítica, digamos, o a una escala mucho más pequeñita, es el análisis de los genomas, del ADN, ¿no? De poder entender el genoma de diversas especies. Hace como un mes se terminó de decodificar el genoma humano, porque se había hecho más o menos el 90% en los últimos años, y quedaba un cachito de 10%, y ya se terminó de decodificar. Y hay gran cantidad de especies, sobre todo cultivadas, cuyo genoma ya es conocido en su totalidad. ¿Y por qué es importante? Porque nos ayuda a identificar aquellos genes, ¿no? Que ayudan a determinar ciertas características que usamos en la agricultura. Tamaños grandes de tomate, ¿no? Calidades de almidón en el maíz, cantidad de aceite en la semilla de girasol, etc. Entonces, todo eso viene desde de esta mirada reduccionista. Quiere decir, al reducir a la mínima expresión de una manera analítica. Pero la ecología entonces brinda una mirada más amplia, ¿no? Nos brinda una mirada más amplia donde nosotros nos basamos más bien con este enfoque holista de ver todo, en la síntesis, ¿no? En un enfoque más integral, de poder entender no solamente los elementos por separado, sino su conjunto y aquellos procesos que pueden surgir de esa relación. Mientras que el reduccionismo se basa más bien en el análisis. Ahorita les he dado algunos ejemplos de reduccionista, pero también vamos a ver qué pasa con este enfoque holista, ¿no? Entonces, vamos a ver con más detalle qué cosa es cada uno de estos enfoques. El reduccionista entonces aborda el estudio de los sistemas a partir de sus partes, ¿no? Aislando sus partes y generalmente es bajo condiciones controladas. Lo que hacemos en microscopía lo hacemos en un laboratorio, ¿no? Si queremos hacer una propagación de tejidos, lo hacemos en condiciones controladas, en un banco de germoplasma, o si hacemos extracción de ADN, lo hacemos en un laboratorio molecular. Es un enfoque que viene de las ciencias modernas, ¿no? Se basa en el análisis y es cuando estudiamos los niveles inferiores de organización de la materia. Cuando hablamos del enfoque holista, ¿no? Cuando hablamos del enfoque holista, estamos hablando de estudiar los sistemas vivos en su totalidad, ¿no? Y aquí viene la comprensión que tiene la ecología de que los sistemas vivos no son solamente, mejor dicho, la suma de sus partes, ¿no? Sino que también hay relaciones, hay procesos de retroalimentación que vamos a ir viendo, hay propiedades que van a ir surgiendo novedosas, que no se entenderían si analizamos las partes por separado. Y es lo opuesto al reduccionismo, ¿no? Se basa en la síntesis, como dije, y es un enfoque más integral. Ahora,
Veamos entonces, ya les he mencionado algunos ejemplos de lo que sería un enfoque reduccionista. Y también un enfoque reduccionista es, por ejemplo, cuando estamos en las escuelas o la misma universidad que tiene un sistema particular de enseñanza, ¿no? Donde compartimentalizamos los cursos. Nos dividimos los cursos, cada uno en su tema, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Lo que es anatomía, fisiología, bacteriología, ¿no? Bioquímica, y a veces solamente se entiende la totalidad de estos cursos porque están dentro de la carrera, no sé, de zootecnia o de biología, ¿no? Tienen como, son parte de este proceso de formación. Y como les decía, con el microscopio esto se intensifica, ¿no? Este proceso de análisis reduccionista se intensifica. Y lo vamos a conversar un poquito con lo que ustedes han leído de Humboldt también, ¿no? En el caso del holismo, yo creo que un ejemplo central es entender qué ha pasado con el caso del COVID, ¿no? Entonces, si lo reduccionista es ver la mínima expresión en un proceso, un sistema vivo, en el caso del COVID, a ver, yo quiero escucharles, ¿no? ¿Cómo analizaríamos el caso del COVID con un enfoque reduccionista? ¿Quién quisiera participar? Algunas me gustaría escucharles. ¿Quién quisiera hablar? ¿Cuál sería qué aspecto nosotros evaluaríamos cuando hablamos del enfoque reduccionista si estamos hablando del COVID? ¿Quién quisiera, a ver, participar aquí, chicos, chicas? A ver, ¿me están escuchando? ¿Están allí? No voy a avanzar si no hay participaciones. Diana, adelante. Mis podría ser para empezar el estudio de su estructura, o sea, por el microscopio se podría ver la forma, por ejemplo, descubrieron, ¿no? De que justo su nombre, coronavirus, es porque en su estructura se observaban como tipo coronitas y desde ahí empezar, pues, ¿no? A ver y relacionarlo con quizás otros estudios que han habido anteriormente, a ver y comparar características. Se podría empezar, quizás. Por allí, exactamente, ¿no? Muchas gracias, Diana. Ángela, adelante. Yo creo que para complementar lo que dijo mi compañera, cuando se refiere también a bajo condiciones de laboratorio controladas, también tendría que ver mucho con el hecho de cuál es, o sea, cómo reacciona el virus ante el efecto del jabón y por qué la importancia de lavarse las manos tan seguido, ¿no? Ok, que tiene que ver con la capa lipídica, ¿no? Que se degrada con el jabón, eso lo van a recordar con las clases de biología, que se hacen estas famosas micelas y se puede entonces lavar, desagregar, ¿no? La capa lipídica que tiene la cápsula del virus. A ese nivel es que vemos un enfoque reduccionista. Rodrigo, adelante. Contigo pasamos a verlo después de ti, lo Sí, holista. buenos días. Así como dice que se encarga de estudiar las partes que componen los sistemas, o sea, para estudiar el coronavirus puede ser, por ejemplo, estudiar las partes de estas mismas, por ejemplo, su ADN, qué secuencia tiene este ADN, cuánta cantidad de capa lipídica tiene, bueno, su composición y, bueno, eso. Disculpen que hay un perrito ladrando aquí atrás. Ya, entonces, exactamente, ¿no? Todo eso nos ayuda a entender comprender el virus per se, ¿no? Cómo funciona, cómo es su estructura, ¿no? Cómo es en este caso es de ARN, su unidad informativa, ¿no? Genética es en la ARN, cómo se replica, cómo se relaciona con otras familias de coronavirus, porque es un coronavirus, un SARS-CoV-2. Entonces, todo eso se analiza a partir de este enfoque reduccionista. Pero entonces, yo les preguntaría, a ver, ¿quién más quisiera aportar en el sentido del enfoque holista, ¿no? Que es un enfoque más amplio, ir más allá de estas partes del COVID, ¿no? De su composición, y etcétera, que nos ayuda a entender la pandemia en sí. Quién quisiera tratar de plantear algo en ese sentido? A ver, Diego, adelante. Bueno, ya, profesora. Ahí, ya. Ahí te escuchamos. En el enfoque lista podría ser donde, donde fue el punto de partida, ¿no? De los contagios, ¿no? Porque avanzó de manera rápida, ¿no? O sea, también qué características o qué vulnerabilidades tiene que tener esa persona a diferencia de otra. Y también por qué algunos los puede llevar
a internarlos, y otros pueden ser asintomáticos, y diferentes respuestas, ¿no? En base a eso. Allí, Y así bueno. es. Así es, Diego. Eso es parte de lo que nosotros vamos entendiendo poco a poco que vamos conociendo el virus, de cómo va reaccionando la población. Y no individuo a individuo, pero esto implica también que hay poblaciones, ¿no? Esto de las comorbilidades, el sistema de salud que no ha sido muy eficiente. O sea, en este caso hay aspectos socioeconómicos muy fuertes que han tenido que ver con el impacto del virus y eso ha variado de país en país, ¿no es cierto? Esa es una forma de verlo de manera más grande, aparte de cómo funciona, cómo es el virus, qué pasa en su movimiento, en su dispersión en la población humana. Gracias, Diego. A ver, déjenme ver cómo estamos en el orden de las manitos levantadas. Santiago, a ver. Santiago. Ya, profesora. Un enfoque también holístico que se le puede dar a la pandemia del COVID-19 es cómo existió una cadena de propagación, cómo el virus en sí afectó a la población de manera conjunta y no tanto por separado, o sea, como por cada individuo, sino de una manera más general, cómo a las diferentes países y se enquistó y empezó a afectar a individuo por individuo. Sería tan de verlo por separado, sino de manera general. Estamos hablando de una pandemia o endemia, sino de una pandemia. Sí, se te escuchó un poco cortado, pero creo que entendimos las ideas, Santiago, gracias. ¿Cómo fue avanzando, no? ¿Cómo fue este movimiento? ¿Cómo se veía más o menos con lo que decía Diego antes, ¿no? Estas categorías de países en el sentido de países más preparados, otros menos preparados, el hemisferio norte y el hemisferio sur se vieron las diferencias claramente, radicalmente y tristemente, ¿no? Entonces, los avances en la vacunación, etcétera, esto contribuyó a que el virus avanzara mucho en unos sitios y en otros no. No, gracias, Santiago. Ángela, adelante. Bueno, también yo también considero de que es estudiar, en el caso del COVID, las diferentes cepas que también se fueron dando a nivel de ciertas regiones, ¿no? ¿Por qué se fueron dando en estas regiones? ¿Cuáles son los factores que llevaron a eso? En sí sería como que un nivel un poco más general. Sí, o sea, uno puede ser, la parte reduccionista sería estudiar cada cepa por separado, toda su composición, ¿no? Del ARN, etcétera, cómo va cambiando por las mutaciones, y otra es entender por qué surgen en cada región en particular o por qué avanzan tan rápido, qué relaciones tienen con ese entorno de la población humana, ¿no? Que finalmente es el que van a verse afectados, que determina que algunas tengan aparezcan estas variantes, la resistencia, cuando hay poca vacunación, ¿no? Aparecen estas mutaciones mucho más frecuentemente porque se hacen resistentes a los pocos individuos que han sido vacunados. Eso también nos ayuda a entender eso. Y yo más bien agregaría, y ya para poder pasar a un siguiente tema, ¿no? El aspecto del origen. Por ahí mencionaron, pero no lo detallaron, yo voy a contribuir a eso, que es de dónde surge, ¿no? el virus. El virus son organismos que están dentro, asociados al organismo de ciertos, en este caso a ciertos mamíferos o a ciertos organismos de bosques tropicales húmedos. En este caso está entre que pasó del murciélago al pangolín, que es una suerte de armadillo, y esto pasó ¿no? Esperen un ratito, chicos, que me falta. Y voy a dejar de grabar. Recording stopped.